Entonces, un saludo para todos, shalom, shalom. Y hoy vamos con dos capítulos, vamos a tratar de cubrir estos dos capítulos 5 y 6 del libro de Isaías, que son unos capítulos muy hermosos, que nos traen un mensaje muy hermoso de parte del Eterno, pero al mismo tiempo, como sabemos que estamos estudiando los profetas, nos trae también un mensaje de advertencia muy importante. Vamos entonces a iniciar de una vez con el capítulo 5, versículo 1. Dice: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Este primer versículo, cuando lo leemos desde el Targum, fíjense lo hermoso que es este versículo 1 en el Targum de Isaías. Dice: el profeta dijo: cantaré sobre Israel, que es como una viña, la simiente de Abraham, mi amado, una canción de mi amado concerniente a su viña. Mi gente, mi amado Israel, yo le di una herencia en una alta montaña, en una tierra plana. Fíjense, desde el arameo nos hace claridad en quién es la viña, definitivamente. Así que podemos entrar con toda seguridad sabiendo que aquí el que está hablando es el Eterno y está llamando al pueblo de Israel su viña, una viña amada. Dice que le dio a mi amado Israel. Si nosotros tenemos algo de verdad grande para agradecerle al Eterno, es que nos hubiera revelado nuestra identidad israelita. Esa es una revelación tan maravillosa que yo creo que nos vamos acostumbrando y como que le vamos perdiendo la importancia que tiene. Pero es que somos el pueblo del Eterno. Es que ahora sí, con absoluta seguridad lo podemos probar en la palabra, que somos el pueblo del Eterno. Somos parte de ese pueblo. Somos esa casa de Israel. Somos ese amado Israel en el corazón del Padre. Y entonces, teniendo esto en cuenta, sigamos acá en el verso 2. Fíjense lo que dijo el Eterno que había hecho con la viña. Yo la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Aquí lo primero que notamos es que él empieza en el primer versículo a mostrarnos cuánto ha amado el Eterno a su pueblo Israel, pero aquí ya nos está mostrando el dolor que siente de ver cómo él estaba cuidando de su viña de una manera especial y cómo la viña le respondió. Miremos un poquito estos términos. Dice que edificó en medio de ella una torre. En la torre dice que en ella también había un lagar. La torre nos habla de protección. El lagar, ¿qué es el lagar? El lagar es el recipiente donde se pisa o se prensa la uva para obtener el mosto. El mosto es el jugo de la uva. Y el edificio donde se guarda todo esto también se llama el lagar. Así que el lagar es el recipiente donde se pisa o se prensa la uva. ¿Por qué estoy haciendo esta aclaración? Porque nosotros tenemos que entender como pueblo del Eterno que el Eterno no nos prometió un jardín de rosas. El Eterno nos ha visto como un pueblo que si resiste y se mantiene con fe y sigue adelante. Recuerden el mismo significado de Israel, del nombre de Israel, el que lucha con el Eterno y vence. Que si nosotros vamos a pasar por el lagar significan las dificultades, la prensa, los momentos difíciles, pero donde nosotros nos mantenemos firmes en la fe del Eterno y en la seguridad de nosotros tener ese lugar especial en su corazón. Entonces dice el Eterno: yo había puesto todo, yo le había dado todo, pero en lugar de darme las uvas que yo esperaba,
lo que encontré fue uvas silvestres. Uvas, cuando estás hablando de uvas silvestres, nos está haciendo referencia a uvas extrañas, a algo que él no ordenó, a algo que él no mandó. Él está viendo un pueblo, pero que no es el pueblo al que él le habló y le abrió su corazón. Entonces dice el verso 3, ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí y la viña. Ahora vamos a analizar todo esto. ¿Qué más podía hacer a mi viña que no lo hubiera hecho en ella? Pregunta el Eterno. ¿Qué más? ¿Qué le faltó al pueblo de Israel? ¿Qué le faltó desde que yo lo formé? ¿Qué le ha faltado? Yo le di todo lo que el pueblo quería, lo que el pueblo necesitaba, todas las promesas, todo lo que él hubiera querido, eso lo ha tenido el pueblo de Israel. Entonces lo dice, ¿qué más podía hacer a mi viña que yo no hubiera hecho? ¿Cómo esperando que diese uvas, ha dado uvas silvestres o uvas extrañas? Os mostraré pues ahora lo que voy a hacer con la viña. Recuerden que aquí estamos en tiempo de juicio. Y recuerden que nosotros ya vimos que vimos en el pasado lunes, vimos que el pecado en ese momento, tanto en la casa de Judá como en la casa de Israel, era que clamaba al cielo la cantidad de pecado que había. Entonces le dice aquí el Eterno, empieza a decir, bueno, ahora voy a hacer esto con la viña. Le voy a quitar su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Siempre tenemos que recordar esto. Mientras nosotros, el pueblo de Israel, estemos en obediencia, el Eterno nos guarda. Pero si entramos en desobediencia, el enemigo puede atacar al pueblo. Esto era una constante y lo podemos ver a través de los libros de los reyes, de las crónicas, en todas las escrituras podemos ver el mismo patrón. ¿Por qué sucede eso? Porque el Eterno es el que quita la protección. Él había puesto la torre de protección, pero ahora por la desobediencia, Él la quita y puede ser entonces consumido el pueblo. Haré que quede desierto, que quede desierta esa viña. No será podada ni cavada y crecerán cardos y espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Nunca nos olvide que la provisión es una bendición del Padre, que la lluvia es una bendición del Padre, que si el Padre quiere, Él puede quitar la lluvia y lo que viene es la pobreza en medio del pueblo. Dice, ciertamente, dice el verso 7, la viña de Yahweh de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Aquí nos está hablando a las dos casas de Israel. Fíjense que esto definitivamente es innegable, innegable. Son las dos casas en el corazón del Eterno. Yo esperaba juicio y he aquí vileza. Esperaba justicia y he aquí clamor. Entonces dice el verso 8, hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Ha llegado a mis oídos de parte de Yahweh de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador, las grandes y hermosas. Pensemos qué ha pasado hoy, por ejemplo, por tomar una referencia que a nosotros nos ha tocado ver. Nosotros sabemos que apenas se está restaurando la casa de Israel y muchos que a los que uno les habla y les muestra y les puede mostrar en la palabra, ni siquiera quieren pertenecer al pueblo. Creen en el Eterno, pero no quieren seguir siendo gentiles y más bien se dedicaron a ¿qué? A la prosperidad. Nosotros vemos en la enseñanza sobre todo en la iglesia cristiana, nosotros vemos a todos los que se rehúsan a venir a ser parte de esa casa de Israel, vemos que el tema principal es prosperidad. Usted quiere ser próspero, entonces venga acá, o sea, no más prosperidad. Y desde la casa de Judá, ¿qué vemos? Una casa de Judá que ha sido muy próspera, que ha tenido esa bendición, pero el 80% hoy se declara, según los datos de la misma casa de Judá, se declaran seculares o ateos. ¿Qué pasó? Añadieron heredad a heredad.
Los otros buscaron toda la prosperidad y se olvidaron ¿de quién? Del Eterno. Por eso le dice el Eterno, esas muchas casas van a quedar asoladas, van a quedar sin morador, las grandes y las hermosas. Yo les quería mostrar esta imagen. Esa imagen cuando el Eterno está diciendo, yo esperaba que diese uvas y yo veo uvas extrañas, uvas irreconocibles, uvas que yo no formé. Mire, yo siempre hago esta pregunta. ¿Cómo es posible y en cuántas casas de las de ustedes, seguramente muchas, pero si ustedes van a Israel o si ustedes entran en cualquier judaica en su ciudad, si ustedes van a cualquier sitio donde vendan todos esos elementos de arte y de todo judíos, siempre van a encontrar el Hamza. Y yo los animo a que ustedes ocupen su tiempo haciendo una investigación. ¿Qué es el Hamza? Esa mano que se llama también la mano de Miriam, y que es una mano tan usada en Judá. Yo cuando yo estuve en Israel, yo vivía aterrada de ver, pero en todas partes, en todas las vitrinas, en todas las esquinas, en todas partes no se ve sino esa mano de Miriam que se llama el Hamza. Fíjense, yo los animo a que ustedes mismos, ni siquiera les voy a contar la historia, los voy a animar a que ustedes busquen qué significa ese ojo que todo lo ve en la palma de la mano. Muchos ya saben qué es el ojo que todo lo ve, a qué está ligado hoy. Hoy es un tema muy recurrente. Aquí ese ojo que todo lo ve está en la palma de la mano. Bueno, pues yo los invito a que ustedes busquen la historia de eso y ustedes se van a sorprender de lo oscuro que es el origen del Hamza. Miren, si ustedes tienen una cosa de estas en sus casas, bótenlo. Ustedes averigüen el origen y ustedes se van a dar cuenta de lo terrible que es el origen de esto, que se volvió simplemente una superstición en todas las casas de Israel. Esto es lo que el Eterno dice. Yo amé a mi viña y yo esperaba uvas, pero ¿de dónde salieron con este mundo de cosas tan reprobables? Tan reprobables. Es que si ustedes no saben todavía qué es el ojo que todo lo ve, entonces empiecen por ahí a buscar y busquen lo que significa cuando el ojo que todo lo ve está en la palma de la mano. Es que definitivamente nosotros llegamos a la restauración de la casa de Israel y nos fue a copiar toda la abominación que había en Judá, sin siquiera detenernos a pensar si eso era correcto o no. Sigamos acá y vamos hasta Marcos 12:1. ¿Por qué me voy a ir a Marcos 12:1? Porque Yeshua está haciendo referencia al mismo texto de Isaías. Dice, entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a los labradores y se fue lejos. Se dan cuenta que es la misma historia de Isaías. Pero aquí él va a hablar de algo muy interesante. ¿Cómo fue el proceso de esa viña? Entonces nos dice, a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese del fruto de la viña. Mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Está hablando de los profetas. Él volvió a enviarles otro siervo, otro profeta. Dice, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. ¿Qué fue lo que hizo Israel con todo? Si ustedes leen a Isaías, a Jeremías, a cualquiera de los profetas, ustedes que van a ver la persecución del pueblo, cuando él les hablaba de pecado. Nunca Israel ha querido escuchar a las voces que el Eterno ha levantado para hacerles ver su pecado y pedirles que regresen en arrepentimiento al Eterno. Aún los discípulos que pasaron cuando ellos recibieron de Jesús el mensaje,
fueron golpeados, fueron encarcelados, fueron maltratados. Sabemos de todas las historias cómo fueron apedreados a muerte. Eso ha sido una constante en Israel y sigue siendo una constante en Israel. Israel no quiere escuchar el pecado que tiene. Entonces sigue diciendo Yeshua, por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo, pues de pronto van a tener respeto por mi hijo. Aquí ya está hablando del mismo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, ese es el heredero, matémosle y la heredad será nuestra. ¿Qué fue lo que hicieron con Yeshua? ¿Qué fue lo que hizo la casa de Judá con Yeshua? Lo mismo, matémosle. ¿Cuánto? Uno lee evangelio por evangelio por evangelio y lo único que uno ve era que trataban de matarlo, trataban de despeñarlo, lo perseguían a ver de qué lo acusaban. El hijo llegó en medio de los labradores y dijeron, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. Fíjense, Yeshua murió, Yeshua resucitó. ¿Y a dónde se fue Yeshua? Se fue a Galilea de los gentiles, se fue al pueblo gentil hasta hoy. Hasta hoy. Porque así, por eso dice que lo tomaron, lo mataron y lo echaron fuera de la viña. Recuerden, en este momento está todavía aquí Yeshua, pero ya él lo está anunciando lo que va a pasar. Yeshua iba a venir más de 2000 años después, pero en medio de la casa de Israel que estaba escuchando el llamado a regresar a casa. ¿Qué hará pues entonces? Dice Yeshua, el Señor de la viña. Dice, vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Pongan atención porque esto lo vimos cumplido. Lo vemos cumplido hoy. ¿Qué hará el Señor de la viña, el Eterno? Dice, vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Estas palabras de Yeshua aquí, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Quién es la piedra que desecharon los edificadores? Es Yeshua. Yeshua es la cabeza del ángulo. Yeshua es el que venía para hacer piedra de tropiezo, inclusive a la casa de Judá y a la casa de Israel. Y fíjense, y hoy sí que lo estamos viendo. ¿Cuántos están desechando a Yeshua hoy? ¿Cuántos lo vuelven un hombre cualquiera o lo niegan del todo, que es lo mismo? Es desechar a Yeshua, desechar la piedra angular. Así como lo desecharon desde la misma creación, o sea, desde el mismo pueblo, cuando empieza ya el pueblo de Israel, que a través de los profetas y de todo desechaba el mensaje del Eterno. Ahora, hasta hoy, ya al final de los tiempos, vemos el mismo proceso. Dice, el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos, y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. O sea, cuando Yeshua estaba diciendo esto, la casa de Judá entendió que les estaban hablando a ellos. ¿Pero qué dijo? Daré su viña a otros. ¿A quién le dio la viña? ¿A quién le dio la labor de la restauración de Israel? Aquí ponemos les pongo esa imagen porque para mí es una imagen que es un ejemplo claro de lo que es la piedra del ángulo. La piedra que sostiene ese andamiaje es esa piedra angular. Si la quitamos, todo se derrumba. Usted quite a Yeshua y todo se derrumba. Todo absolutamente, desde el primer día de la creación. Ahora, pero dice que dará su viña a otros. ¿De qué nos está hablando? Del misterio de la higuera. ¿Qué pasó con la higuera? Recordemos que en Marcos 11:12, por ejemplo, nos dice que cuando salieron de Betania tuvo hambre y viendo una higuera que tenía hojas fue a ver si hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Yeshua dijo a la higuera, nunca jamás nadie coma el fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces.
Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. ¿Esto qué significa? Porque está unido a lo que dice que daré su viña a otros. Porque ¿qué fue lo que pasó aquí y qué fue lo que hizo aquí Yeshua? Lo que hizo Yeshua, vamos a verlo en el contexto así muy rápidamente. Después de, primero él entró a Jerusalén. Recuerden que todo esto sucede ya en la semana en que él iba a sellar con su muerte y su resurrección el nuevo pacto. Dice que él entró a Jerusalén. Y en Mateo 21:5, decida la hija de Sión, he aquí que tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Aquí que lo que se está cumpliendo Zacarías y lo está cumpliendo de qué manera, ya lo estudiamos en su momento cuando vimos que el asno, ¿a quién representa? El asno representaba a Efraín, a la casa de Israel. Él entra sobre el asno porque él va a tomar autoridad sobre la casa de Israel. Recuerden, él le va a dar la viña a otros. ¿Quiénes van a ser en adelante los que van a llamar a la casa de Israel? La misma casa de Israel. Recordemos en la parábola del samaritano, del buen samaritano. El hombre que salió de Jerusalén a Jericó, que fue asaltado en el camino, los sacerdotes pasaron y siguieron de largo. Ellos ni siquiera, todos los que venían de Judá, pasaron de largo. ¿Quién lo atendió? ¿Quién lo sanó? ¿Quién le vendó las heridas? Fue el samaritano. El samaritano al que Yeshua le dice, cuídamelo por 2 días y lo que me demore, yo te lo pago después. Es decir, cuídame a esa casa de Israel, que es lo que representa la casa de Israel que había salido de Jerusalén a Jericó. Cuídamela por 2 años, por 2000 años. Cuídamela por 2 días, pero son 2000 años. Y lo que falte, yo te lo voy a pagar después. Estamos en el cumplimiento exacto. ¿Quién nos habló a nosotros de Yeshua? ¿Quién nos habló ahora de la restauración de Israel? Lo ha hecho la casa de Israel misma. Hay unas personas, sí, de Judá a las que el Padre los ha traído y el Padre los bendiga siempre, que vinieron a hablarnos a nosotros y a compartir lo que tenían que enseñarnos de la Torá, pero en general no fueron las autoridades de Judá. ¿Cuál era el problema con las autoridades? Volvamos acá. Cuando después de Yeshua recorrer Jerusalén sobre el asno, entra en el templo y echa afuera los cambistas y los que compraban en el templo, y volcó las mesas y las sillas de los que vendían palomas. ¿Y qué les dijo? Escrito está, casa de oración será llamada, según Isaías 56, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Quiénes fueron los que rechazaron a Yeshua? Fueron las autoridades, no fue el pueblo. No fue el pueblo. Esas autoridades, ¿a quién representan? Representan a esa higuera solo con hojas, sin ningún fruto, sin ningún fruto. Las hojas que servían, las hojas de higuera, para cubrirse el pecado, pero no había ningún fruto. Recuerden cuando Adán y Eva quisieron ellos mismos tapar el pecado que habían cometido y tomaron las hojas de higuera, pero no había ningún fruto. Lejos de ir a buscar a la casa de Israel, que la tenían ahí en Galilea, los despreciaban, y la pelea con los samaritanos era permanente. Tenían todo un conflicto que viene el mismo conflicto hasta hoy. Por eso Yeshua, esa es la maldición de la higuera. La maldición de la higuera no es que maldijo a la casa de Judá, eso no es así. Lo que le dijo fue, usted no va a dar más fruto. A la casa de Israel ella misma se va a encargar de hacer el llamado. ¿Quiénes hemos enseñado, quiénes hemos llamado en todo este tiempo? Casa de Israel. Y como les digo, algunos de la casa de Judá que el Eterno ha bendecido para bendición nuestra también. Entonces, Yeshua salió del templo, Yeshua regresa a Jerusalén y regresa a Betania.
¿Por qué se va a Betania? Él maldice la higuera, va al templo y se va a Betania. ¿Qué había en Betania? En Betania había milagros. Estaba Lázaro resucitado. Recuerden que él estaba en la casa de Lázaro. Había quien sirviera en la obra, estaba Marta. Había quien estudiara la palabra, estaba María. Entonces, fíjense la diferencia. En Betania, que era casa de Judá, pero era casa de Judá que estaba, digamos, siguiendo a Yeshua. Allí había milagros, allí había compromiso de estudiar la palabra, allá había quien sirviera para la obra. Pero en el templo que había solo hojas. Ahí es donde Yeshua dice, le daré la viña a otros, le daré la viña a otros. ¿A quién se la dio? No la dio a nosotros. ¿A Judá lo bendice? Claro que sí, lo ama, pero con el alma. El que toque a cualquiera de Israel, de las dos casas, es como si tocara a la niña de sus ojos. Pero es la labor de la restauración de Israel la que puso en nuestras manos, cumpliendo lo que dice Isaías. Entonces sigue diciendo en el verso 8. Hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. Otra vez, habitaréis vosotros solos en medio de la tierra. Ha llegado a mis oídos de parte de Yahweh de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas sin morador, las grandes y hermosas. Y 10 yugadas de viña producirán un bato y un homer de semilla que producirá un efa. Entonces, 10 yugadas de viña producirán un bato y un homer producirá un efa. Es una reducción muy grande. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. En sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flauta y vino, y no miran la obra de Yahweh ni consideran la obra de sus manos. No estamos viendo eso. En las fiestas sí, mucha danza y muchas flautas y mucho vino y mucho todo, pero la obediencia, el amor, el compartir la palabra, el llevar la obra del Eterno hacia lograr la restauración, muy poco. Por tanto, dice entonces el Eterno, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. ¿Qué fue lo que perdió? ¿Qué es lo que hace que nosotros perdamos esa posibilidad de reinar con Yeshua, de ser parte de ese remanente? El no tener conocimiento. Por eso fue llevado cautivo, dice acá en Isaías. Su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol y sin medida extendió su boca. Es decir, han muerto muchos de Israel que no debían haber muerto, pero por la desobediencia, porque recuerden, el Eterno quita la protección y viene el ataque contra Israel. Y allá descenderá la gloria de ellos y su multitud y su fausto y el que en él se regocijaba. Y el hombre será humillado y el varón será abatido y serán bajados los ojos de los altivos. Este es el juicio ya. Este es el juicio. Tan altivos acá y tan llenos de soberbia delante del Eterno. Dice que eso será abatido. Entonces dice, pero Yahweh de los ejércitos será exaltado en juicio y el Dios santo será santificado en justicia. Y los corderos serán apacentados según su costumbre, y extraños devorarán los campos desolados de los ricos. Hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta. Fíjense que nos viene diciendo, hay de aquellos, hay de aquellos, hay de aquellos. Sigamos el verso 19, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquense y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Hoy sí que lo estamos apreciando, pero en todo su esplendor. Lo que es malo es aplaudido y es reconocido. Lo que es bueno es despreciado. Hoy más que nunca entendemos nosotros esto. Hay de los que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce
dulce por amargo. Eso también sí que lo estamos viendo. Los que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Los que hoy vienen supuestamente a ayudar en la restauración, pero acabando con la enseñanza, como terminando y desprestigiando la palabra del Todopoderoso. Hay de los sabios en su propio o en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Eso de que yo pienso que nosotros no tenemos que pensar nada. Para nosotros hablar de la palabra del Eterno, tenemos que enseñar la palabra del Eterno. Nosotros, ¿qué podemos saber? Entonces dice, hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo le quitan el derecho. ¿Por qué estamos hablando? Porque les decía yo que tuviéramos cuidado con estos ayes. Porque fíjense esto que es muy interesante. ¿Dónde están escritos todos esos ayes? ¿Qué nos dice el profeta Ezequiel? El profeta Ezequiel en el capítulo 2, cuando nos dice que el Eterno le dice, hijo de hombre, ponte sobre los pies y hablaré contigo. Luego que me habló, entró el Espíritu y me afirmó sobre mis pies y oía al que hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Lo que veníamos hablando de los profetas que fueron enviados. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Ese es Israel, no es triste. Teniendo nosotros el Elohim que tenemos tan maravilloso, tan lleno de amor, tan lleno de compasión, tan lleno de cuidados, que él tenga que decir que su pueblo es una casa rebelde de empedernido corazón. Dice, y habla a ver si lo escuchan, pero si no escuchan porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Tu hijo de hombre, no les temas, no les tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos. Pongan atención lo que piensa el Eterno de nosotros. Y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar. ¿Qué tenemos que hablar? Las palabras. Nosotros ¿qué tenemos que enseñar? La palabra del Eterno. Eso es lo que tenemos que enseñar. Entonces dice, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que te voy a dar. ¿Qué fue lo que le dio? Le dio, dice aquí que una mano extendida hacia mí, en ella había un rollo de libro y lo extendió delante de mí, estaba escrito por delante y por detrás. ¿Cuál es ese rollo? La Torá. Sabemos que estaba escrita por delante y por detrás y en él, en la Torá, dice, había escritas endechas, lamentaciones y ayes. Esos hay, son parte de la Torá. Parte de la Torá. Cuando el Eterno nos está diciendo, hay de aquellos, hay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, hay de los que no están pensando sino en la fiesta y en todo, pero no en obediencia. ¿Dónde está todo eso? De acuerdo al profeta Ezequiel, está en el rollo mismo de la Torá. Volvamos otra vez a Isaías y vamos al verso 24. Por tanto, dice, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo. ¿Por qué? ¿Por qué va a pasar esto con Israel? Dice, porque desecharon la Torá de Yahweh de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. ¿Se dan cuenta? Los ayes son la Torá. Por eso dice acá inmediatamente, dice que la lengua de fuego los va a consumir porque desecharon la Torá de Yahweh y abominaron la palabra del Santo de Israel. Yo les he hablado una y otra vez, por Dios, déjense de tanta palabra de hombres, que lo que dijo el fulano, lo que dijo el otro, lo que dijo... Eso para nada sirve, de nada edifica. Nosotros, y más en este tiempo, necesitamos aprender la palabra del Eterno, la Torá de Yahweh. Dice, por esta causa, porque abominaron la palabra y desecharon la Torá,
Por esta causa se encendió el furor de Yahweh contra su pueblo y extendió contra él su mano y los hirió y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto, pongan atención a quién es el Elohim en que nosotros hemos creído. Con todo esto, no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. O sea, el Eterno está enojado con el pueblo, pero la mano del Eterno sigue extendida para el pueblo. Esa es una misericordia que nosotros no entendemos. Miren, nosotros como seres humanos, con un pueblo como Israel, ya lo hubiéramos desechado y destruido, pero por completo. Pero el corazón del Eterno es diferente. Dice que todavía la mano está extendida. ¿Dónde vemos nosotros esa promesa? Por ejemplo, Isaías 41:10, cuando nos dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese es el Eterno. Él nos habla y cosas tan duras y las cumple porque Él es un Dios justo y ninguna de sus palabras va a quedar en el vacío, pero tiene el corazón más amoroso y misericordioso que uno ni puede imaginar. Y siempre la mano está extendida para decir, no temas, si vienes en obediencia, yo te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y el 26, miren lo que dice, que nosotros somos testigos de esto. Entonces, recuerden, aquí está hablando Isaías. Entonces él dice, de todas maneras, con todo lo viene el juicio, como efectivamente llegó el juicio. Pero ¿qué dice después? Dice, pero mi mano seguirá extendida. ¿Cómo va a extender la mano a Israel? ¿Cómo lo va a restaurar? Dice, alzará pendón a naciones lejanas y silbará al que está en el extremo de la tierra. Y he aquí que vendrá pronto y velozmente. ¿Quiénes somos los que vimos ese pendón alzado a las naciones? La cruz, ese pendón sin duda alguna es la cruz de Yeshua. Esa letra Tav, ese pacto que el Eterno renovó a través del Hijo que envió a la vid. Entonces, fíjense, él alzó el pendón a las naciones. Todos conocimos en ese entonces a Jesús, lo conocimos porque nos lo mostraron en una cruz que había muerto y había resucitado. Eso fue lo que nos llamó a nosotros a venir a conocerle, a venir a rendirnos a los pies de él. Y dice que después él silbaría hasta el extremo de la tierra. ¿Qué nos dice? ¿Qué fue lo que nosotros escuchamos para venir de nuevo al pueblo? El silbido del Padre, aquí que yo silbaré y la casa de Israel se pondrá en pie. Ese es el plan del Eterno. El plan del Eterno era primero levantar el pendón. Por eso durante 2000 años no conocimos sino a Yeshua, no conocimos la Torá, pero al final el Eterno silbaría desde los cielos y nosotros regresaríamos otra vez a la casa a conocer nuestra identidad. Y dice, y he aquí que vendrá pronto y velozmente. ¿Qué viene pronto y velozmente? Lo que sigue, el final, porque ese silbido iba a ser al final. El pendón desde el principio, desde que murió Yeshua, pero el silbido al final. Entonces, fíjense cómo nos habla de este tiempo final. No habrá entre ellos cansado ni quien tropiece. Ninguno se dormirá ni le tomará sueño. A ninguno se le desatará el cinto de los lomos ni se le romperá la correa de las sandalias. Al que regrese realmente al Eterno. Sus saetas estarán afiladas y los arcos entesados. Los cascos de sus caballos parecerán como de pedernal y las ruedas de sus carros como de torbellino. Esa es la bendición que tiene para los que no nos apartamos del Eterno por irnos detrás de hombres. Esto lo hemos visto hemos visto la bendición del Padre. Día tras día la hemos visto. Entonces, ¿qué va a pasar al final? Dice que rugirá como león, rugirá a manera de leoncillo, crujirá sus dientes, se arrebatará la presa, se la llevará con seguridad y nadie se la quitará. Y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar. Entonces mirará a la tierra
¿Y qué hay en la tierra al final? Lo que estamos viendo hoy. Tinieblas de tribulación, y en sus cielos se oscurecerá la luz. Es que nosotros somos parte de todo este proceso. Desde ese verso 26 en adelante, nosotros somos testigos del cumplimiento de la palabra. Él va a rugir como león, él bramará en aquel día. ¿En aquel día cuándo? Cuando el mundo esté cubierto de tinieblas como lo está hoy. Fíjense cómo nos dice este mismo texto, Jeremías 25:30. Tú profetizarás contra ellos estas palabras y les dirás: Yahweh rugirá desde lo alto, desde su morada santa dará su voz, rugirá fuertemente contra su morada, canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Eso es lo que está pasando hoy exactamente. Joel 3:16 dice: Yahweh rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Yahweh será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. En este tiempo, ¿tienes temor? Pues no, él será, dice Yahweh será nuestra esperanza y nuestra fortaleza. Pero el Eterno, con su palabra, con su Torah, con lo que Él nos ordenó, no esas uvas silvestres que para nada, esas uvas completamente extrañas al corazón del Padre. En Amós 1:2 dice: dijo Yahweh rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. En Oseas 11:8 dice: ¿cómo podré abandonarte, Efraín? Fíjense, el cumplimiento a través de Oseas tan hermoso. ¿Cuándo va a rugir como león? Cuando se acuerde de Efraín. ¿Se acordó ya el Eterno de Efraín? Claro, y si no, ¿qué estamos haciendo nosotros aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí estudiando la Torah, estudiando los profetas? Dice: ¿cómo podré abandonarte, Efraín? Te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podré hacerte como Adma o ponerte como Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama de compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy, no hombre, el santo en medio de ti, no entraré en la ciudad. Él se acordó de nosotros, él se acordó de Efraín. Dice, ¿se acuerdan del hijo pródigo? El padre siempre lo estuvo esperando, él silbó desde los cielos, nosotros regresamos y él nos dice: ¿cómo te iba a abandonar, Efraín? En pos de Yahweh caminarán. ¿Caminarán quiénes? Los de Efraín está hablando. Pero detrás de quién está caminando Efraín? Detrás de Judá, detrás del hermano, no detrás del padre. Entonces dice: rugirá y los hijos vendrán temblando desde occidente, como ave acudirán desde Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Yahweh. Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño, y Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Literalmente de este tiempo. Nosotros volvimos, Judá nunca se movió de la casa del Padre, ha estado en desobediencia y todo, pero allí sigue, porque Judá es la casa de Judá y el Padre los ama y les prometió que jamás los desecharía. De manera que nosotros volvimos de tanta mentira, vinimos acá después de tanto engaño, y nos encontramos con Judá, que todavía estaba en la casa del Padre, ese hermano mayor del que nos habla la parábola. ¿No es muy hermoso ver uno toda la escritura teniendo sentido? En Isaías 5:30 dice: bramará sobre él en aquel día como bramido del mar. Entonces mirará la tierra y he aquí, ¿qué es lo que hay hoy? Tinieblas de tribulación, y en los cielos se oscurecerá la luz. Zacarías 14:6 dice que acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. ¿Cuál día? El día que Yahweh ruja como león, el día que venga desde los cielos el león de la tribu de Judá. Y dice que ese día será un día muy especial, dice Zacarías, cuando no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Yahweh, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. En medio de la noche, de pronto va a salir el sol. ¿Por qué? Porque viene el sol de justicia, porque viene la luz del mundo. Este es ese capítulo de la viña, un capítulo que realmente nos tiene que
mover a nosotros a venir en obediencia porque estamos viviendo ese tiempo final. Y entramos en el capítulo 6, donde tiene Isaías la visión del trono, donde le permite tener esa visión. ¿Qué nos dice? Nos dice que esa visión la tuvo en el año que murió el rey Usías. Recuerdan que vimos en el capítulo anterior, vimos lo que pasaba con el rey Usías. Aquí solo lo voy a resumir en 2 palabras para que recordemos y podamos entender el resto del mensaje. Porque seguro que ya muchos no recuerdan lo que vimos la semana pasada específicamente de Usías. Recuerden que Usías hizo lo recto ante los ojos del Eterno, conforme a las cosas que había hecho Amasías su padre. Ya sigue, ustedes pueden después parar el video, lo pueden leer en sus Biblias, todo el mundo de cosas buenas que hizo. Pero ¿qué pasó en el verso 16? Dice que cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para ruina, porque se rebeló contra Yahweh su Elohim, entrando en el templo para quemar incienso en el altar del incienso. ¿Por qué le estoy recordando esto? Porque nosotros necesitamos entender el resto de lo que va a pasar de aquí en adelante. ¿De qué nos habló en el capítulo 5? Él le dio a la viña todo, pero cuando le dio toda la bendición, entonces se enalteció esa viña y abandonó al Eterno. El rey Usías hizo exactamente lo mismo. Hizo lo bueno, recibió la bendición, pero cuando ya el Eterno lo hizo fuerte, se enalteció su corazón y abandonó al Eterno y ya quiso hacer como él quería. Todo ese texto ustedes lo pueden leer. Entonces ahora sí entremos en el capítulo 6. Dice que en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Quién era alto y sublime? ¿El trono? No, el Eterno. Vi al Señor sentado en el trono. El Señor era alto y sublime. ¿Por qué estoy haciendo esta acotación? Porque aquí vamos a descubrir una prueba muy, muy hermosa del Ejad, del Eterno y Yeshua. ¿Cómo vio Isaías al Eterno? Alto y sublime. Fíjense, en Isaías 57:15 nos dice, por ejemplo, otra vez, porque así dijo el alto y sublime. Fíjense cómo define Isaías al Eterno. Así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Fíjense esta descripción tan hermosa del Eterno. Pero ¿a dónde quiero ir aquí? Alto y sublime son las palabras rum y nasá en hebreo. Rum y nasá. Miremos lo que pasa con estas 2 palabras. Alto y sublime, rum y nasá. En Isaías 52:13, ¿quién es alto y sublime? El siervo que será prosperado, engrandecido, exaltado y puesto muy en alto. ¿De quién está hablando Isaías 52? De Yeshua. Es lo mismo, la descripción es, será prosperado, engrandecido, exaltado y puesto muy en alto. Fíjense que en la versión ortodoxa judía, este texto nos dice, actuará sabiamente, será resucitado y enaltecido y muy exaltado. ¿Qué significan esas palabras? Será prosperado. Dice, actuará con sabiduría. La palabra hebrea es sakal, que significa tener sabiduría, pero también tener éxito, ser prosperado, hacer prosperar. Aquí estamos definiendo al siervo. Estamos viendo que Isaías dijo que el alto y sublime es el Eterno, pero aquí es el siervo que será prosperado. Segundo, será engrandecido, que vimos que eran las palabras rum y nasá. La palabra engrandecido es la palabra rum, ser grande, ser levantado sobre todo, quitar del camino y remover. Es lo que es el significado en hebreo. Será exaltado, nasá, será levantado, pero también será levantado, soportado, el que puede perdonar. Y será puesto muy en alto, que es la palabra gabá,
o sea que será exaltado sobre todo, sobre todo. Esto es cuando aplica el Eterno. Pero ¿qué pasa? Que esas palabras, Rum y Nasá, cuando aplican en un sentido negativo o en relación, digamos, a los seres humanos o aún en relación a Hasatán, significan lo contrario, significan es arrogancia. Arrogancia, vamos a ver las pruebas. En Isaías 57:15, cuando dice, así dijo el alto y sublime, el Rum y el Nasá, ¿cierto? Ya lo leímos. Ahora, ¿qué pasa cuando es el hombre el que quiere ser Rum y Nasá? En Isaías 2:12 dice, porque día de Yahweh de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo. La palabra en hebreo, Rum y Nasá. Entonces, cuando es del Eterno, nos está hablando de ser engrandecido, de ser puesto muy en alto. Pero cuando habla de los hombres, nos habla de soberbia y altivez. Es decir, que ese rum y nasá del Eterno no puede aplicar a un hombre. Hay cosas que pueden aplicar igual al Eterno o al hombre. El Eterno habla verdad, un hombre puede hablar verdad, eso no tiene ningún problema. Rum y Nasá solo aplican al Eterno en el sentido positivo. En los hombres se traduce como altivez y soberbia. En Isaías 57:7, aún los montes, dice que alto y empinado pusiste, sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama. Allí también son las palabras rum y nasá, pero en el sentido negativo. En Isaías 14, cuando está hablando de Hasatán, dice, descendió al Seol tu soberbia, el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama, gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en el corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Todo este texto de que nos habla de Rum y Nasá, pero desde el punto de vista de Hasatán, es soberbia, es altivez, es rebeldía. Esto es muy importante de entenderlo. Por eso él dice que el Eterno al soberbio lo aleja, pero él atiende al que se hace humilde delante de él. El único que es alto, sublime y digno de ser exaltado es Yahweh, el Elohim Santo de Israel. Pero ¿quién más es alto y sublime? Yeshua. ¿Qué quiere decir? ¿Que hay dos dioses? No, de ninguna manera. Que son un Ejad, que Yeshua es la imagen visible de Elohim, que Yeshua es su mano derecha, que Yeshua es su palabra, pero no hay sino un solo Elohim, que Yud-Heh Vav-Heh, el Elohim alto y sublime. Por eso Yeshua es alto y sublime en el sentido positivo, porque es Yahweh, porque es su imagen visible. Esto es muy importante para entenderlo, porque siempre encuentra uno la pregunta y hasta la contradicción entre la gente en las mismas congregaciones. Podemos exaltar a Yeshua. Podemos exaltarlo sí o no. En el mismo Apocalipsis nos dice que al que está sentado en el trono y al Cordero sean la alabanza, la honra y la gloria por siempre. ¿Por qué? Porque son uno, porque son el mismo, porque son el alto y el sublime. Ahora, sigamos con la descripción que hace Isaías. Entonces él lo vio al alto y sublime sentado en el trono y dice, y por encima de él había serafines y cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Aquí eran los serafines. ¿Qué son los serafines? Los serafines es la palabra sarab. Pero fíjense que es muy interesante porque igual la palabra sarab es para serafines, que ya lo vemos que son esos seres celestiales con 6 alas, 2 que cubren el rostro, los pies y con otros 2 que vuelan. Pero también la palabra sarab aplica a las serpientes ardientes.
Y fíjense, esto es muy interesante, porque recuerden que quien se identificó como la serpiente que estaba levantada en alto para sanidad de Israel, Yeshua. Es otra vez lo positivo y lo negativo. Son los serafines, pero son también las serpientes ardientes. Eso donde lo encontramos en Números 21:6. Cuando el Eterno envió entre el pueblo las serpientes ardientes, que es la palabra Sara. Entonces, fíjense, en las mismas palabras en hebreo nos aplican de dos maneras, para el alto y sublime y en este momento. Esto es como, digamos, como si fuera una descripción de esos serafines. Eso dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Yahweh de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra. Es lo que ellos están proclamando día y noche. Ellos están adorando al Padre, porque el Padre es tan alto y tan sublime que para Él es la adoración y la alabanza. Por eso hemos hablado tanto de la adoración y la alabanza. Cuando nosotros empezamos a rendirnos delante de Él, a postrarnos delante de Él, ahí es cuando nosotros empezamos a sentir esa presencia. Recuerde Apocalipsis 4:7. Dice que el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo a un becerro, el tercero a un hombre y el cuarto a un águila. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor y estaban llenos de ojos. ¿Y qué hacían también esos 4 seres vivientes en el trono celestial? Dice, no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿A quién representan esos 4 seres vivientes? Ya lo hemos estudiado en la porción de la Parashá. Representan a todas las tribus de Israel. Es como estaban distribuidas alrededor del tabernáculo. Recuerden que cuando el Eterno distribuye las tribus, se forman literalmente las mismas figuras. Lo que distinguía a cada una de las tribus reinantes al oriente, occidente, norte y sur del tabernáculo era precisamente el león, el becerro, el águila y la cara del hombre. Ellos representan a todo Israel. ¿Eso a dónde nos lleva? Que la función nuestra, lo que nosotros debemos tener en el corazón es esa exaltación del Eterno. Cuando el profeta Isaías lo ve, entonces él se da cuenta de lo que está ocurriendo alrededor del trono. Y a través de toda la escritura nos dice lo mismo. Él es el único digno de suprema alabanza, de adoración, de exaltación. Ese es el Eterno. En Ezequiel 1:5, cuando nos habla de todos estos seres vivientes, recuerden que él está mostrando también cómo era el trono. Se lo mostró a Ezequiel, pero se lo mostró a Isaías igual. Y dice que en Ezequiel nos dice que la figura de los seres vivientes eran como carbón de fuego encendidos, que corrían, se volvían como relámpago. Y dice, y mientras yo miraba a los seres vivientes, una rueda junto a los seres vivientes a los 4 lados, y el aspecto de las ruedas era semejante al color del crisólito, y los 4 tenían la misma semejanza, la misma apariencia, y cuando andaban se movían, y sus aros eran altos, espantosos, llenos de ojos alrededor, que nos está hablando de quiénes, de los mismos serafines que vio Isaías. Esa visión del trono es una visión que un día, cuando nosotros estemos en la Nueva Jerusalén, seguramente vamos a entender y vamos a ver en vivo y en directo todas estas maravillas que nosotros ni podemos imaginar, porque ni ojo lo vio, ni oído oyó. Estos profetas tuvieron ese privilegio de tener esa visión de los cielos. Sigamos entonces en Isaías 6:4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, dice el profeta Isaías, entonces dije,
ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Yahweh de los ejércitos. Muy importante este dato, fíjense esto. Isaías lo vio o escuchó toda la alabanza, la adoración en el cielo. Pero ¿qué pensó inmediatamente? ¿Qué recordó? Que el Eterno en su Torá dijo, ningún hombre me puede ver sin morir. Por eso él dice, uy, estoy muerto. Ay de mí que soy muerto. Primero, porque dice Isaías que soy hombre inmundo de labios. Nosotros todos somos pecadores sin excepción. Sin excepción. Y dice, y habito en un pueblo que tiene labios inmundos, pero mis ojos han visto al rey. ¿Y quién era el rey? Yahweh de los ejércitos. ¿Quién es Yahweh de los ejércitos? ¿Por qué no murió Isaías? Porque Yahweh de los ejércitos es la imagen visible del Eterno, de Yud-Heh-Vav-Heh. Cuando ustedes ven a Josué, Josué se encontró con Yahweh de los ejércitos y habló con él. ¿A quién representa? ¿Quién es la imagen visible? Yeshua. Yahweh de los ejércitos es el rey. Yahweh de los ejércitos, recuerden, el rey es Yahweh, el rey es Yahweh de los ejércitos. Yahweh de los ejércitos y Yahweh son uno mismo, son un ejad. El Eterno y Yeshua son un ejad. Es que Yeshua se llama después de que la palabra se hizo hombre, pero siempre fue Yahweh de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Él toma un carbón del altar. ¿Recuerdan esos carbones que cuando va a haber un juicio, el Eterno los tira a la tierra? ¿Qué es lo que va a pasar en el Apocalipsis ya en los últimos días, ya muy pronto? Aquí en este caso, el Eterno tomó uno de los carbones encendidos y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Quiénes son nosotros? Estamos hablando de Yud-Heh-Vav-Heh y Yud-Heh-Vav-Heh de los ejércitos, que son dos, pero son uno, que son el Ejad. ¿Recuerdan en la creación? En la creación también se hablaba en plural, pero ¿quiénes estaban? El Eterno y Yeshua, la palabra creadora. Aquí también dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién estará por nosotros? Aquí le está preguntando al profeta y el profeta le dice, heme aquí, envíame a mí. Y dijo entonces, aquí viene el plan, anda y dile a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y que no haya para él sanidad. Y fíjense qué recomendación más rara, porque lo está enviando a llevar la palabra, pero le dice, engrosa el corazón de este pueblo. ¿Saben una cosa? Hoy hay mucho pueblo del Eterno con el corazón engrosado, con los oídos agravados, ciegos, que no oyen, no saben ni en qué tiempo estamos, no saben lo que está pasando, no tienen ni idea que esto se acabó, no tienen ni idea de lo que viene, no tienen ni idea de lo que está pasando, creen que esto va a pasar y que ya se acabó el problema. Y realmente lo que han tenido es una ceguera puesta por el Eterno impresionante. Pero ¿hasta cuándo tenía que ser esto? Esto no era para siempre. Isaías le pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo le vas a enviar ese espíritu de estupor sobre el pueblo? Y respondió, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto. ¿Por qué? ¿Qué dijimos ahora? Porque el Eterno dijo, porque desecharon la Torá y abominaron la palabra del Eterno.
Entonces, él le manda un espíritu de estupor para que ni se den cuenta de lo que está pasando en el juicio y que solamente reaccionen cuando ya las ciudades estén asoladas, hasta que Yahweh haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Lo mismo de hoy, lo mismo de hoy. Al que no ama la verdad, dice la palabra, el Eterno le mandará un espíritu de estupor para que crea a la mentira. ¿Cuántos hay hoy corriendo detrás de la mentira, detrás de esta gente tan malvada que quiere adueñarse del mundo, pero ni se dan cuenta porque tienen sus ojos absolutamente cegados? ¿Cegados por quién? Por el Eterno, porque no amaron la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra, la Torah. Pero miren, con este terminamos porque ya este es el último versículo. Fíjense esto, siempre habrá un remanente que se salve. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Aquí este juicio venía en el tiempo de Isaías, que le dijo, mire, mucho pueblo se va a perder ahora cuando venga toda esa cautividad. Mucho pueblo se va a perder por la desobediencia, pero siempre habrá un remanente hasta el final. ¿Por qué? Porque Israel es el pueblo del Eterno para siempre. ¿Dónde lo encontramos? En Jeremías 31:35. Recuerden, y terminamos con esta promesa. Así ha dicho Yahweh, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Yahweh de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Yahweh, entonces la descendencia de Israel faltará para no ser nación. Es decir, solo el día que nos levantemos y no hay sol, y que no haya luna, y que el mar, dice, la luz de la noche que parte el mar y braman sus ondas. Si nosotros ya dejamos de ver el sol, la luna, todas estas leyes, entonces sabremos que Israel dejó de ser el pueblo del Eterno. Pero el Eterno dijo, esto va para siempre, así que Israel está en el corazón siempre. Habrá un remanente que se salve. Al otro, así ha dicho Yahweh, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse los fundamentos de la tierra, entonces desecharé la descendencia de Israel. El día que nos digan que pudieron medir los cielos, sabemos que se acabó Israel como la nación de Yahweh, pero eso es imposible. Ese es el Eterno. El mensaje es muy claro. Usted viene en obediencia a la palabra del Eterno. Ama su Torah, le obedece, usted exalta al Eterno. Simplemente lo seguimos. Él se ocupa de nosotros. Somos parte de ese remanente. Nos guarda, nos protege, nos provee y va a reinar con nosotros. Y vamos a ver las cosas maravillosas que estos profetas tuvieron oportunidad de ver. Pero si no ama la verdad, le mandará un espíritu de estupor para que crea la mentira, para que no pueda ver, para que no pueda entender los tiempos y no sea parte del remanente. Igual si deja a Yeshua, porque Yeshua es Yahweh, porque Yeshua es la piedra angular, vimos hoy. Unan todos estos conceptos y ustedes sabrán que el mensaje es sencillo. Nosotros a quien conocimos primero para venir al Padre, a Yeshua. ¿Lo podemos dejar? No, es la piedra angular. Él es Yahweh de los ejércitos, la imagen visible de Elohim. Que es lo único que nosotros tenemos que hacer, obedecer la palabra del Eterno. Es difícil obedecerla, pero para nada. Yo no entiendo cuál sea el mandamiento aquí absolutamente difícil de cumplir. Él mismo lo dijo, es tan fácil que lo tienes cercano, lo tienes en el corazón. Recuerden que el Eterno nos pone la Torah en el corazón a través del Espíritu Santo, del Ruach de santidad.
Solamente tenemos que pedirle que nos ponga el Rúa, la Torah en nuestro corazón a través del Espíritu Santo, y nosotros estaremos en conexión con el Eterno, con ese ser maravilloso, alto y sublime que ama al pueblo y que siempre está pendiente de sacar un remanente con el que vamos a reinar con él para siempre. Yo creo que estos dos capítulos son un mensaje muy, muy hermoso y un mensaje que nosotros podemos entender hoy en su totalidad, porque ya entendemos que es la Torá y conocemos a Yeshua. Así que el Padre nos bendiga, nos guarde, los espero la próxima semana. Tenemos un súper capítulo la próxima semana, un capítulo que yo amo enseñar. Así que los espero y con la ayuda del Eterno y con su misericordia que me dé fuerzas y salud, estaremos aquí aprendiendo los próximos capítulos de Isaías. Muchas bendiciones para todos. Reflexionemos que estamos en los tiempos más oscuros. Si hay un día absolutamente oscuro en el mundo, ha sido el día de hoy. Bueno, busquen la información de todo lo que ha pasado, de las declaraciones de hoy y de las cosas de hoy, y ustedes verán qué día más oscuro. O tinieblas cubrirán la tierra, tinieblas están cubriendo la tierra. Estamos viendo la serpiente por todos los lados, allá ya con micrófono en mano, ordenándonos lo que tenemos que hacer. Tenemos que abrir los ojos, tenemos que pedir ese discernimiento que nos lo da aquí en el Eterno. Cuando amamos su palabra, cuando amamos la verdad. Shalom, shalom para todos y muchas bendiciones.